para que pronto se recupere. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a continuar entonces con nuestra serie, El Camino hacia la Vida Cristiana. El tema número 6 que le titulé Camino hacia la Santidad. Si usted se fija, ando un poco malo de la garganta desde el viernes. Ando así como con los gallos que se quieren salir. El gallo Claudio. ¿Sí sabe quién es el gallo Claudio? Algo así. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? Bueno, pues vamos a estudiar entonces Levítico 19, verso 2, Camino hacia la Santidad. Salió corriendo, no quiere ser santo. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Al abordar el tema, mis hermanos, de la enseñanza con relación a la santidad bíblica, tenemos la necesidad de hacer una definición de algunos términos para poder comprender qué es la santidad, ¿sí? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, las palabras santo o esta palabra santo generalmente expresa la idea de separarse, apartarse o consagrarse. Tanto las personas como las cosas materiales fueron apartadas en el Antiguo Testamento al servicio especial de Dios, ¿sí? Y encontramos, mis hermanos, ejemplos de esto en el sacerdocio. El tabernáculo de Moisés, mis hermanos, con sus enseres y el diezmo y la primicia en el Antiguo Testamento, eso usted lo puede encontrar, que eso se separaba, se apartaba para ser santificado. Y eso usted lo va a encontrar en Éxodo 28, 36 al 41, Éxodo 29, 43, 46 y Primera de Reyes 8, 4 para los que están anotando, ¿no? Levíticos 27, 30 al 34. Usted va a encontrar esto que le estoy diciendo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra santificación o santo proviene de una palabra griega, agaísmos. ¿Sí le he escuchado hablar? Agaísmos. Y tiene que ver primero con el temor sagrado hacia la persona de Dios y la pureza de su carácter moral. Y el segundo término, mis hermanos, es lo sagrado de las personas o cosas relacionadas con Dios y el carácter moral requerido de los hombres. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es santidad? En su forma más sencilla, mis hermanos, palabras sencillas, la santidad se define como la separación del mundo y es el apartarse para Dios, ¿sí? O hacia Dios. Le repito, la santidad se define como la separación del mundo. Tú te separas del mundo para apartarte hacia Dios, ¿sí? Entonces la santidad, mis hermanos, no es para Dios. La santidad no es para Dios, es por causa de Dios la santidad, ¿sí? ¿Está claro esto? No es para Dios, es por causa de Dios la santidad. Entonces, ¿qué es la santidad según la Biblia? En cuanto a Dios, mis hermanos, la santidad no tuvo comienzo ni tendrá fin, la santidad, siendo que forma parte de la misma naturaleza divina de Dios, porque la santidad, mis hermanos, es un atributo de Dios, ¿sí? La santidad no tuvo inicio y ni va a tener fin. La santidad es eterna. ¿Lo sabía o no lo sabía? Porque es un atributo de Dios. Así que vaya rápidamente apartando allí Levítico, pero vaya a Éxodo 15, nada más dele unas cuantas páginas hacia atrás. Éxodo 15, versículo 11. Dice Éxodo 15, 11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y a Dios, mis hermanos, se le considera el santo. Se le refiere a Dios usando ese término por lo menos en 30 veces en la Biblia. Y vaya al Salmo 89, 18 y vamos a darnos cuenta que en Dios, mis hermanos, no existe el pecado, ¿sí? Salmo 88.
Perdón, 89, verso 18. Ya vimos que Dios es magnífico en santidad, ¿verdad? Y ahora vemos aquí que en Dios no existe pecado. ¿Lo tiene? Dice 89, 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey. ¿Es el qué? El Santo de Israel. Entonces, mis hermanos, la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. ¿Hasta aquí claro? Vamos ahora sí a Levíticos 19, versículo 2. Vamos a leer, hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo, ¿sí? Levítico 19, verso 2. ¿Lo tiene? Dice Levítico 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, mis hermanos, Dios es la fuente inagotable de la santidad. Amén. Y de Él, de Dios, emana la santidad. Se comunica el hombre a través del nuevo nacimiento. Mira, para poderte comunicar con Dios, necesitas nacer de nuevo. Que ya vimos ese tema, ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces, naciste de nuevo y vas rumbo o en camino hacia la santidad. Pero antes de la santidad tiene que llegar la consagración. ¿Sí me estoy explicando? Nacer de nuevo, consagrarte y luego la santidad. ¿Sí? Y todo es por medio de su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Queremos bendecirte, queremos seguirte adorando, exaltando. Queremos, Señor, derramar todo nuestro ser delante de ti. Quiero, Padre, que tu Espíritu Santo, por favor, te lo rogamos, te lo ruego, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con poder en este lugar. Y que tus palabras, Señor, puedan tocar nuestro corazón para poder ser redargüidos, Señor, ser transformados y cambiados conforme a tu palabra. Padre, aquí estamos, Señor, dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Adán, mis hermanos, Adán, si usted se da cuenta, Adán fue hecho un ser inocente, un ser santo, ¿sí o no? Adán fue hecho santo, porque ya vimos que santo es separado, es apartado para Dios. Él era sin pecado, Adán, ¿sí? Y la caída del hombre, de este hombre, precipitó la necesidad de un Salvador, mis hermanos. La necesidad de regenerar la naturaleza caída del hombre. Y usted lo puede ver en Génesis 3. Cuando fue tentado el hombre, bueno, la mujer en este caso, ¿verdad? Por la serpiente. Jesús tentó a Eva y Eva le da de comer del fruto a Adán. Adán come y de repente cuando comen, pues se vieron que estaban desnudos. Y escucharon que Dios andaba por ahí paseándose en el huerto. ¿Y qué fue lo que hicieron? No se durmieron, se escondieron. Se escondieron, yo entendí, se durmieron, no, se escondieron, ¿verdad? Y el Señor empezó a hablar y a buscar, ¿verdad? A Adán. Le dijo: Adán, ¿dónde estás? Oh, Señor, es que te oí y me escondí. ¿Pero por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. Bueno, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí que comieras? Y entonces viene una serie de situaciones donde Dios le empieza a decir lo que, pues la maldición, pues, ¿no? Ya entendemos, ¿no? Que iba a trabajar con el fruto con el sudor de su frente iba a ganar el fruto y que la mujer iba en su parto a tener dolores y empezó ahí, ¿no? Y a la serpiente la mandó a arrastrarse, ¿verdad? Entonces, todo esto, mis hermanos, la caída del hombre en el pecado, de la desobediencia, pues llegó la naturaleza, o sea, la naturaleza caída del hombre pasó hacia nosotros. Esta naturaleza del pecado, caída del hombre, son los enemigos de la santidad, mis hermanos. ¿Sí? Todo ser humano, después de la caída de Adán, con excepción de Jesucristo,
hemos nacido con una naturaleza propensa al pecado, ¿sí o no? Levante su mano el que no peca. Levante su mano. Si usted levanta su mano, pásenos la receta. ¿Cómo le hace, verdad? Pero todos pecamos. Todos somos pecadores, ¿sí o no? Tenemos esa tendencia a pecar, porque eso está en nuestros genes, en nuestra naturaleza caída del ser humano. Por eso tuvo que venir Jesucristo para cambiarnos esa naturaleza, mis hermanos. Mire, vaya por favor a Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, ahí aparece en la pantalla, ¿sí? Pero búsquelo en todo modo, no se ponga cómodo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y por quién entró el pecado? Por Adán, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos, y las mujeres también, están incluidas ahí. Entonces el pecado por un solo hombre pasó a todos, mis hermanos, de generación a generación, por cuantos todos, ¿qué dice? Pecaron. Y vaya al versículo 19, por favor. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Y quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Qué bendición, ¿no lo cree? Gracias al Señor por venir a rescatarnos de la muerte, ¿no? Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, y aquí incluye todos, diga yo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, el nuevo nacimiento, como le mencioné, transforma al hombre, el cual fue creado en justicia y santidad. Amén. La naturaleza caída del hombre, mis hermanos, está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero a través, mis hermanos, del nuevo nacimiento, como dice Efesios 4:24, a través del nuevo nacimiento se transforma en un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso dice Efesios 4:24. Y este proceso, mis hermanos, sucede en parte al obedecer el plan de salvación, ¿verdad? Usted ese plan de salvación lo encuentra en Hechos 2:38. Y subsecuentemente, mis hermanos, en forma progresiva, al despojarse del viejo hombre. Le repito, este proceso de la santidad, mis hermanos, sucede a partir de que obedeces el plan de salvación y te despojas de una manera progresiva, ¿verdad?, del viejo hombre con la ayuda del Espíritu Santo. Y este proceso, mis hermanos, se determina por el grado de consagración personal de cada creyente, como ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque si se lo perdió, escúchelo para que pueda entender esto de la santidad, porque son cosas diferentes. Una cosa es la consagración y otra cosa es la santidad. Vaya a 2 Corintios, por favor, versículo 7. 7:1. 2 Corintios 7:1. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla, sí. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Limpiarnos, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que limpiarnos, tenemos que consagrarnos para ¿qué? Ir perfeccionando la santidad. La santidad se va perfeccionando, mis hermanos, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Tito 2:12, mis hermanos. Tito 2:12. ¿Lo tiene? Dice Tito 2:12: enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que nosotros debemos de renunciar, mis hermanos, a la impiedad, debemos de renunciar a los deseos de este mundo, a la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y debemos de vivir en este siglo, es decir, en este tiempo, en esta época, en este mundo, debemos de vivir justa y piadosamente. Porque ¿cuántos saben que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? ¿Sí? Así que si usted se quiere ir a la montaña ya como ermitaño, por más que se vaya a la montaña, usted necesita practicar la santidad. Y eso no significa ser santo. Apartarse a la montaña, eso no significa que usted va a adquirir la santidad. ¿Sí? Entonces, el creyente, mis hermanos, encuentra la santidad en las raíces de la santidad de Dios. ¿Sí? Y la santidad, mis hermanos, es una cualidad del hombre. En Dios es un atributo y en el hombre es una cualidad. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pedro, mis hermanos, recalcó esto, y vaya por favor buscando la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 14. Y el apóstol Pedro recalcó esto precisamente, lo mismo que estábamos viendo en Levíticos, ¿no? Levítico 19, versículo 2. Primera de Pedro 1:14, ¿lo tiene? Dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. ¿Y cuál es esa ignorancia, mis hermanos? Que no conocías a Cristo, ¿verdad? No conocías a Dios. Esa era la ignorancia en la que tú vivías. Y por causa de no conocer a Dios, de no conocer sus mandamientos, ¿qué era lo que hacías? Pues vivías como te daba tu gadarena gana, ¿verdad? Sí sabe lo que es eso, ¿no? O sea, vivías en pecado, ¿sí? Maldecías, hablabas en doble sentido, veías a las muchachas, veías pornografía, hacías tus tranzas, ¿verdad? Llegabas tarde al trabajo y no te interesaba. O sea, te portabas mal, pues, en pocas palabras, ¿sí? Entonces dice que como hijos obedientes, no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Porque ahora se supone que somos hijos obedientes, ¿sí o no? Y versículo 15 dice: sino como aquel que nos llamó, y el que nos llamó es ¿qué? Es santo. Sed también vosotros santos en toda, dice, en toda, no en alguna, no en la iglesia nomás. Yo en la iglesia voy, me comporto como sabes, más pongo mi cara de Juan Diego. Pero saliendo de la iglesia, wow, pones tu cara de Blue Demon, ¿verdad? Entonces dice que debemos de comportarnos o ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda, mis hermanos. A donde vayas, en donde estés, tienes que comportarte y ser santo, ir practicando la santidad, como lo vimos el viernes. Tenemos que practicar la santidad, ¿sí? Versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que viene en Levítico 19:2, ¿verdad? Y versículo 17 dice: y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos rumbo a nuestra patria celestial. Y mientras vamos a nuestra patria celestial, hacia donde nosotros pertenecemos, tenemos que conducirnos, mis hermanos, en temor, como dicen las escrituras, en todo tiempo, con temor. ¿Y qué es temor, mis hermanos? Es con una reverencia a Dios, ¿no? Con sumo respeto, con amor, sometiéndonos en obediencia y santidad al Señor. Amén. Así que la santidad, mis hermanos, podemos ver según la Biblia, se origina en Dios, la santidad, ¿sí? Y se le ordena al hombre usar esta cualidad de Dios como el modelo perfecto. Le repito, la santidad
podemos ver, según la Biblia, se origina en Dios, ¿verdad? Ahí es donde se origina la santidad, en Dios. Y se le ordena al hombre usar esta cualidad de la santidad de Dios como el modelo perfecto. ¿Por qué? Porque dijo Dios, sean santos, ¿verdad? Y esto de sean santos, mis hermanos, es un mandato divino. Sean santos es un mandato divino y no es una preferencia humana, ¿eh? No es de que, no, yo sí quiero, soy santo, y si no, claro, tú decides. Pero recuerde lo que vimos el viernes, que lo que usted decida, pues va a repercutir en su eternidad. Si usted decide ser santo, pues santifíquese aún más todavía. Pero si usted decide no ser santo, vivir lo contrario, ¿verdad? De la injusticia, pues sea injusto todavía, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el ser santo, mis hermanos, es un mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Existe en el mundo, mis hermanos, un conjunto de ideas, de filosofías, de actitudes y de conductas que simplemente no armonizan con la vida cristiana, así revelada en la palabra de Dios. Es de estas características propias, mis hermanos, al mundo, que el creyente debe de separarse o apartarse. Y busque por favor primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Porque hay actitudes y conductas que no armonizan, ¿verdad?, con la vida cristiana. Y eso lo podemos ver aquí en la palabra de Dios. Y vamos a ver esas características. Primera de Juan 2:15, ¿lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Y qué es amar al mundo, mis hermanos? Todo lo que hay en el mundo. Todo. Los deseos, la vanagloria. Aquí lo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Es muy claro lo que dice aquí la palabra de Dios, que no debemos de amar las cosas del mundo. Y a veces las cosas del mundo nos atraen, nos llaman más la atención las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Sí? Y ahí vamos, como esa lámpara que está encendida en las carnicerías, ¿la ha visto? O en algunos restaurantes, y llega la mosca ahí porque le llama la atención esa luz, y ¿qué le pasa cuando llega? Se achicharra, ¿no?, la mosca. Y así somos a veces, somos atraídos por el mundo, y cuando llegamos ahí, nos electrificamos y ahí quedamos. Por eso dice, no amen las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice la palabra, ¿verdad? Porque todo aquel que todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. También se involucra, mis hermanos, la separación de actitudes y de pecados relacionados a la vieja naturaleza, es decir, al viejo hombre. Y también el desarrollo de la nueva naturaleza, mis hermanos, el nuevo hombre en nuestras vidas. Mire, busque 2 de Corintios. Bueno, 2 de Corintios 5:17 usted ya lo sabe, ¿no? Ya lo conoce. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, ya se lo supo. Ya no vaya a ese, mejor ahora vaya a Efesios 4:22. Ya se lo sabe. ¿Sí? Ahora hay que practicarlo todos juntos. ¿Qué le parece? Efesios 4:22. ¿Lo tiene? Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son esos deseos? Los deseos del mundo, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros conocemos al Señor,
pues estamos de repente en nuestro primer amor, ¿no? Pero hay muchas cosas que aún tenemos que cambiar en nuestras mentes, en nuestras vidas. Tenemos ese fervor, tenemos esa pasión y queremos compartirles a todos aquellos que conocemos, propios y extraños, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Estamos en nuestro primer amor, ¿sí o no? Y le llamamos a los familiares, les tocamos a los vecinos, vemos en el supermercado y hasta nos ponemos a evangelizar ahí, ¿verdad? Pero va pasando el tiempo y vas madurando, ¿no? O sea, son etapas. Porque a veces que algunos se preguntan, ¿por qué ya no soy así? Bueno, es que son etapas, ¿verdad? Cuando eres niño eres inquieto, eres juguetón, ¿verdad? Pero vas creciendo y ya te vas haciendo diferente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, aquí dice que debemos de despojarnos, ¿verdad? Cuando viene el Señor con su Espíritu, pues viene el bautismo inmediato, ¿no? Del Espíritu, y de inmediatamente se nota cuando alguien fue bautizado en el Espíritu. Pero ¿sabe una cosa? Su mente no ha sido cambiada. Y la mente necesita ser renovada. Esa no se renueva inmediatamente en cuanto crees, sí, ya soy nueva criatura. Lo vas ejercitando. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí? Por eso dice, te despojas del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y te vas renovando. Tiene uno que irse renovando, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿O se le está haciendo aburrido el tema? Tenemos que irnos renovando, mis hermanos, en el espíritu, y luego dice, de nuestra mente. Mire, usted puede ir a la iglesia, pero si usted no renueva su mente, usted va a seguir comportándose como se comportaba antes de conocer a Cristo. Y ahí, mis hermanos, si usted no se consagra, usted va a seguir teniendo esas aptitudes. Aunque usted vaya a una iglesia cristiana, pero si usted no se consagra, usted va a seguir teniendo ese pensamiento de antes de que llegó a Cristo. Por eso tenemos que irnos renovando, mis hermanos. Y eso es la consagración. Y eso nos lleva a la santidad. ¿Sí? Y luego dice, y vístanse del nuevo hombre. Fíjense, es despojarse, renovarse y vestirse. Y vestirse, mis hermanos, habla de la santidad, ¿no? Creado según Dios en la justicia y ¿qué más? Y santidad de la verdad. ¿Ya ve? Así es. Tenemos que renovar nuestra mente, que es consagrarnos, para ir a la santidad, que es vestirnos del nuevo hombre, como lo dice aquí en Efesios 4, 22 al 24. Ahora vaya a Colosenses, por favor, rápidamente, capítulo 3, verso 9. Y vamos a ver 9 y 10. Colosenses 3, 9. ¿Lo tiene? Dice, no mientan los unos a los otros. Y ya vimos el viernes que era mentir, ¿no? Y a muchos pues les gusta mentir, aunque sean mentiritas piadosas, ¿no? Es una mentirita piadosa, no pasa nada. Pero ¿quién es el padre de la mentira? Lo vimos el viernes. ¿Quién es el padre de la mentira, mis hermanos? Satanás. Y a él le gusta mentir. Y por lo tanto los que mentimos, si es que mentimos, debemos tener cuidado, porque si no estamos agarrando la naturaleza de Satanás, ¿no? Así que no, nada de que dile que no estoy. Si toca al fulano, dile que no estoy. Eso es un mentir, ¿sí o no? Y luego te llaman por teléfono y es el cobrador, le pasas el teléfono a tu niño, dile que no estoy. Y el niño dice mi mamá que no está. Y ya te descubrió, ¿no? Colosenses 3:9 dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando alguien se despoja del viejo hombre, mis hermanos, se nota, con los hechos se ve que ya te despojaste del viejo hombre. Y si, por ejemplo, si yo le preguntara a las esposas de algunos varones para preguntarles cómo se comportan en su casa, y si me dicen, no, sigue siendo un gritón, un enojón, un regañón, entonces te falta despojarte del viejo hombre para ser más paciente con la esposa. Y si le digo al esposo, si le pregunto por la esposa,
Que me digan, no, pues es que no me respeta, ¿verdad? No respeta mi autoridad, o no se somete, o no, se gasta lo que le doy para el gasto, para el chivo, se lo gasta todo. Y luego dice que no tiene, pero la veo con unas chanclas nuevas y un vestido nuevo. ¿Verdad? Imagínense, debemos de renovarnos, de despojarnos del viejo hombre con nuestros hechos y revestirnos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó. ¿Y quién lo creó? ¿Al hombre? Dios, ¿verdad? Entonces, a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. La santidad, mis hermanos, tiene dos propósitos, según la Biblia. Y al decir que la santidad tiene dos propósitos, sencillamente, mis hermanos, reiteramos que se manifiesta principalmente de dos maneras prácticas en la vida del creyente, la santidad. Un propósito de la santidad es el de separarse o apartarse del mundo o alejarse, ¿verdad?, del mundo. Eso es el primer propósito, alejarse del mundo, apartarse, separarse, dejar al mundo a un lado. Ese es el primer propósito de la santidad. Y el segundo propósito de la santidad, mis hermanos, es el de separarse o apartarse para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer propósito? Apartarse del mundo. Y el segundo propósito es apartarse para Dios. ¿Sí? Esos son los propósitos que tiene la santidad. Entonces, el creyente, mis hermanos, tiene que capacitarse en el uso de ambos propósitos de la santidad. Apartarse del mundo, que es la consagración, y acercarse a Dios. Por eso no podemos nada más separarnos, irnos a un cerro, ¿verdad?, y allá vivir la santidad. No, la santidad se vive entre nosotros. Porque ¿sabe una cosa? La santidad es probada cuando estás a solas. Dios prueba tu santidad cuando estás a solas. Porque es más fácil caer en la tentación. Porque cuando tienes ahí a alguien, no quieres ni ver esos videos que sabes que no están bien, ¿verdad? Pero cuando estás solo y no hay nadie según tú, estás viendo lo que no debes de ver. Pero mira, acá arriba te están viendo. Hay cámaras por todos lados, mis hermanos. Sí, están las cámaras de Tecaché ahí. Y te están viendo. Sí. Entonces, de nada sirve que te apartes, que te vayas a vivir solo, porque la santidad se vive entre nosotros. ¿Sí estoy siendo claro, mis hermanos? Entonces, el creyente, para ser efectivo en la pelea en contra de esta carne, tiene que aprender a luchar empleando los dos propósitos de la santidad: apartarse del mundo y apartarse para Dios. Algunos hermanos creen equivocadamente que la santidad solo abarca alejarse del mundo. Muchos piensan así. ¿Cuántos pensaban así sinceramente? Que la santidad era alejarse del mundo. Levanta su mano sinceramente. ¿Cuántos pensaban que la santidad era alejarse del mundo? ¿Nadie? Sí, no, pues levanta su mano. No le dé pena. Está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero eso pensábamos, que solamente apartarse del mundo era la santidad. Y se preocupan, ¿verdad?, por cumplir con esa parte de la santidad a expensas de la otra parte. Bueno, ya te apartaste del mundo, ¿y ahora qué sigue? Ahora, apártate para Dios. Te apartaste del mundo, ahora apártate para Dios, ¿verdad? Es acercarte a Dios. ¿Mediante qué? Mediante la consagración personal, ¿sí? Entonces debemos de entender, mis hermanos, que el acercarse a Dios es lo que produce cada vez más en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada con sus vicios y pecados. De otra manera, no vas a poder. Si tú te acercas a Dios, eso es lo que va a producir en ti cada día más, ¿sí?, el deseo de abandonar tu vida pasada con todos esos vicios y pecados, cada vez que tú te acercas a Dios, ¿sí?
porque Dios es la fuente. Entonces no nos engañemos, mis hermanos, la santidad no se consigue solamente por medio de tratar de alejarse del mundo, sino que es el resultado del nuevo nacimiento y lo subsiguiente entrega a Dios de parte del creyente, que produce en él un deseo de dejar el mundo. ¿Sí? El nuevo nacimiento, según la Biblia, mis hermanos, es primordial, ¿eh? Es primordial, y ya lo estudiamos, pero es primordial para el desarrollo de la santidad, el nuevo nacimiento. ¿Sí? Una experiencia genuina del nuevo nacimiento, mis hermanos, es primordial para el desarrollo de la santidad, como le dije. Y sin una experiencia de salvación, todo intento de vivir en santidad es nada menos que el uso de la fuerza humana pues como para poder actuar en tus propios deseos, ¿no? En tus deseos carnales, ¿sí? O sea, en tus propias fuerzas. Estás luchando en tus propias fuerzas para conseguir ser santo, pues, o llegar a la santidad. Entonces los apetitos, mis hermanos, de la carne se controlan por someterse al poder del Espíritu Santo que reside en la vida de Dios. ¿Sí? Entonces debemos de consagrarnos, mis hermanos, para vivir en santidad según la Biblia. Y una falta de consagración personal después del nuevo nacimiento, pues va a atrofiar, mis hermanos, tu desarrollo de la santidad. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, ya naciste de nuevo, pero no te consagras, eso va a atrofiar tu desarrollo para llegar a la santidad. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Y entonces aquí la razón, mis hermanos, esa es la razón, he aquí la razón, mis hermanos, por qué muchos cristianos nuevos, nunca progresan en la santidad, por esa razón. Porque no usan el propósito de acercarse a Dios mediante la consagración personal, lo que no permite un alejamiento, o sea, no se alejan del mundo, no se apartan del mundo. ¿Sí? ¿Hasta aquí claros, mis hermanos? ¿O ya se le fundieron los fusibles? ¿Sí? Entonces, el éxito total, mis hermanos, en esta batalla espiritual se logra usando los dos propósitos de la santidad. ¿Cuál es el primer propósito? Apartarse del mundo. ¿Y el segundo? Apartarse para Dios. Entonces, separarse del mundo, mis hermanos, lo encontramos en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 17. Estamos hablando de los dos propósitos de la santidad. Separarse del mundo. Segunda de Corintios 6, 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Y qué dice? Apartaos. O sea, apártense. ¿Y quién dice eso? El pastor no, el Señor. Dice, y no toques lo inmundo, y yo les recibiré. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces tenemos que separarnos del mundo. Y la segunda es apartarnos a Dios o para Dios. Romanos 12:1, ya lo vimos la semana pasada. Romanos 12:1, ¿lo tiene? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se fija? Ahí están los dos propósitos de la santidad. Y vamos a ver una historia, mis hermanos, en la Biblia. Usted ha hablado la historia de Moisés cuando vio la zarza ardiendo. Vaya por favor a Éxodo 3, versículo 1. Y vamos a ver cómo Moisés fue atraído, ¿verdad? Para el propósito, para que Dios cumpliera el propósito que tenía para Moisés. Éxodo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová aquí, mis hermanos? ¿Ah? Jesús. Es una, ¿cómo se dice? Una teofanía. Es una aparición de Cristo en la tierra, pero de manera espiritual, ¿no? Todavía no de forma carnal. Entonces dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, Moisés miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjese, ¿no? Qué forma tan especial de llamarle la atención el Señor a Moisés, ¿no? Porque usted sabe que en el desierto, si algo se incendia así, ¿no? Como los bosques de aquí de California, que cuando están bien secos, con cualquier cosita, se enciende todo, ¿no? Pero imagínese ahora en el desierto, ¿no? Entonces él veía que se estaba incendiando algo, pero no se consumía. En el versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, el Señor ve todo, y vio que él iba a ver, porque estaba a lo lejos la zarza, ¿no? Ardiendo. Y vio el Señor que Moisés iba hacia él, y lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces Moisés, mis hermanos, al acercarse a la presencia de Dios, le fue ordenado lo siguiente. Véalo en el versículo 5. Y dijo, ¿qué le dijo Dios? No te acerques, quita tu calzado de tus pies. Y ya hemos visto en toda esta enseñanza que nosotros somos los que tenemos que despojarnos, ¿verdad? Del viejo hombre. Y cuando Moisés se acercó a la zarza y se iba a acercar a donde Dios estaba, la presencia de Dios estaba, le dijo: hey, espera. En inglés pudo haberle dicho wait. ¿Ah? Y ahí se quedó, ¿no? Moisés esperando. Y le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y eso se refería, mis hermanos, principalmente a la costumbre oriental de quitar los zapatos antes de entrar a alguna casa. Por eso les lavaban los pies, por eso Jesús les lavó los pies a los discípulos, por eso cuando iban a un lugar les lavaban los pies, por eso la mujer que derramó lágrimas en los pies de Jesús y le sacó con sus cabellos sus pies, era eso, ese símbolo, ¿no? De lavarle. Hacer eso era como una manera de buen recibimiento en un hogar, ¿sí? De lavarle los pies. Y mientras caminaban las personas allá en esa región, en ese tiempo, pues el calzado venía en contacto con el polvo, ensuciándolo junto con los pies. Se ensuciaban, era lógico, ¿no? Si los zapatos se ensucian, ahora imagínate cuando iban en Guarache, pues se ensuciaban hasta los pies, ¿no? Y las uñas ahí, toda la tierrita se veía, ¿no? En serio. Y luego si sudaban, pues se hacía lodito, ¿no? Entonces tenían que lavarle los pies. Sí, en serio. Entonces se quitaban el calzado y lavaban sus pies al entrar a alguna casa. Y ese trabajo lo hacían pues los esclavos, ¿verdad? Los sirvientes. Es por eso que Jesús tomó la forma de siervo y le lavó los pies a sus discípulos. Él puso el ejemplo, en lugar de ser servido, él sirvió. Entonces, los zapatos, mis hermanos, representan nuestro contacto con lo terrenal o con el mundo. Eso representa nuestro calzado, el contacto con lo terrenal y con el mundo. Entonces, mis hermanos, Moisés tenía que santificarse, ¿sí? Dios le indicó a Moisés que tenía que quitar su calzado o santificarse antes de entrar en su casa o antes de entrar a su presencia. Nosotros, mis hermanos, para poder entrar a la presencia de Dios, tenemos que santificarnos. Porque sin santidad, nadie verá a Dios.
Si tú quieres ver a Dios en tu vida, tienes que santificarte, tienes que lavarte, tienes que despojarte de tu calzado que viene manchándose de todo tu caminar. Vienes agarrando todo el polvo de todo ese caminar y todo ese peregrinar en el mundo. Y tus pies están manchados. El lugar por donde has pisado te ha manchado los pies. Y para poder acercarte a Dios necesitas lavarte los pies, santificarte. Necesitas santificarte para poder acercarte a Dios. ¿Sí? Entonces, al acercarnos, mis hermanos, a Dios, tenemos que santificarnos. Y venimos nosotros del contacto con el mundo a diario, ¿sí o no? Todos los días tenemos contacto con el mundo. Personas mundanas, personas carnales que nos ofenden de repente, nos agreden, nos insultan porque te les metiste y le pusiste la dirección, no te dejaba pasar y te metiste a fuerzas y luego te empieza a pitar ¿no? Y luego te rebasa y te enseña, ¿sabe cuántas señas? Así como la del LA y no sé qué tantas señas te hace, ¿no? La 18 y toda esa, ¿no? Y te empieza a hacer muchas señas y te dicen, no, pues que se vaya porque no vaya a traer algo ahí este hombre, ¿no? Entonces te impregnas, te manchas del mundo. Tenemos un contacto diario con el mundo y tenemos, mis hermanos, entonces que separarnos de la inmundicia al entrar a la presencia de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que separarnos, tenemos que apartarnos, mis hermanos, de la inmundicia. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Mira, vaya a Colosenses 3:5 rápidamente. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros o en nosotros, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y debemos de dejar también, dice, todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. No mientan los unos a los otros, otra vez, ¿verdad? Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quién entonces se debe de despojar? ¿Quién se debe de quitar el calzado que viene manchado? Nosotros. Tenemos que santificarnos, mis hermanos, para poder llegar a la presencia de Dios. Y a veces ese es el motivo por qué a veces Dios no nos habla, porque a veces no pasa nada extraordinario en nuestras vidas, porque no nos santificamos, porque no nos apartamos totalmente del mundo y seguimos mezclándonos con el mundo. A veces ni los vecinos, es más, ni nuestros compañeros de trabajo saben que somos cristianos por nuestra manera de vivir. De verdad. Entonces estas son cosas, mis hermanos, que tenemos que quitar para acercarnos a Dios. Entonces no podemos esperar, mis hermanos, que Dios nos obligue a la fuerza a cambiar ciertas prácticas que no le agradan a Él. ¿Verdad que no? Porque Dios no nos va a obligar, mis hermanos. Pablo nos impone la responsabilidad, mis hermanos, de quitarnos estas cosas de nuestras vidas, y nosotros, mis hermanos, somos quienes tenemos que quitarlas. ¿Sí o no? Dile que tienes a tu lado, dile: yo soy el que la tengo que quitar. Y ahí vas a decirle: eres tú. No, soy yo. No luego acusar, ¿verdad? Con el dedo acusador. No, dile: soy yo el que tengo que quitar esas cosas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si nos quedamos esperando en Dios, que Dios nos quite estas cosas, tal vez nunca vamos a poder dejarlas, o nunca vamos a dejar de hacerlas. Si esperamos a que Dios nos las quite, siempre si esperamos, pues nos vamos a quedar, nos vamos a cansar de esperar. ¿Sí? La ordenanza, ¿cuál es la ordenanza? Que nosotros nos quitemos. ¿Sí? Y teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos permite, mis hermanos, despojarnos de prácticas que claramente no le agradan a Dios. Como dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Así que debemos andar en el Espíritu, mis hermanos. Amén. Entonces, esos eran los elementos que había en este encuentro que tuvo Moisés. La zarza, ¿verdad? Que Dios llamó la atención de Moisés para acercarse a la zarza, para poder comunicarse con él, para tener contacto con él, para darle un aviso, ¿verdad? Para hablar con él. Y el Señor, mis hermanos, muchas de las veces está tratando de llamar nuestra atención. Y nosotros, como no estamos consagrados, como no estamos tan separados del mundo, pues ni acaso, ni nos damos cuenta. Y el Señor te está hablando, y el Señor te quiere decir algo, y no, ni en cuenta. Y Él quiere que te despojes, que te quites el calzado, que te despojes de eso que sabes que a Él no le agrada, para entonces tener una comunión con Él. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios le habló a Moisés. Dios usó su palabra, ¿verdad? Su palabra trabajó en armonía para producir en él, en Moisés, santidad, mis hermanos. Pero fue Moisés, mis hermanos, quien tuvo que agacharse. Él tuvo que someterse a la voz que dio, a la voz de Dios. Tuvo que someterse a Dios y tuvo que quitar el calzado. ¿Sí? Dios no le quitó lo terrenal. Así que tú no ores, Señor, quítame este vicio que tengo. Señor, quítame lo enojón. Quítame lo orgulloso. Dios no te va a quitar lo terrenal. Dios no va a venir, a ver, mi hijo, levanta el pie para quitarte tu zapatito, tu papo, como dicen por ahí, ¿verdad? No te va a decir eso el Señor. Moisés tuvo él mismo que quitarse el calzado. Sí. Ahora, la pregunta, ¿qué es la santidad en la Biblia? La santidad, mis hermanos, es un camino. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ya ve? La santidad es un camino, mis hermanos. La santidad es un camino que nos conduce hacia un destino. Proverbios 16:17 dice: el camino de los rectos se aparta del mal, y su vida guarda el que guarda su camino. Y para no perderse, mis hermanos, de ruta, o no perderse en este camino, se tiene que leer y entender el mapa. ¿Sí? La santidad, mis hermanos, es un camino que nos lleva más cerca a Dios, o nos lleva cada vez más cerca de Dios. La santidad. El mapa que usamos, mis hermanos, entonces, ¿qué es? Para acercarnos a Dios. La palabra de Dios. Vaya al Salmo 119:105 para que veamos lo que dice ahí. Hasta no lo sabemos de memoria este versículo, ¿sí o no? Salmo 119:105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora vaya al versículo 130. ¿Sí se lo sabe? Ahí sí lo agarré en curva, ¿verdad? Versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí? La palabra de Dios, mis hermanos, es lumbrera en nuestro andar. Y para seguir un camino es imprescindible, mis hermanos, mantenerse dentro de los confines de ese mismo camino. Si vamos a seguir el camino de la santidad, mis hermanos, tenemos que mantenernos dentro de los confines de la palabra de Dios. Y en ella, mis hermanos, en la santidad, en la palabra, ella, en la palabra, es el camino que nos lleva, es el camino bien delineado que nos lleva a la santidad. Jeremías 6:16, por favor. Jeremías 6:16. ¿Lo tiene? Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad,
y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Y siempre el Señor se encuentra, ¿no?, con esas situaciones, ¿no? El Señor dándoles el consejo y la gente diciendo, no andaremos, no queremos. Jeremías 18:15 dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. O sea, dándole incienso, ¿no? Perfumando. O sea, dándole honor a lo que es vanidad. O sea, dándole honor, dándole lugar a lo que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. El creyente, mis hermanos, ya estamos terminando, tiene que decidir andar por el camino de la separación del mundo. Eso cada quien lo decide. Este camino le llevará más cerca de Dios, mis hermanos, porque este camino es un camino de separación. No es un camino de libertinos y confesiones fáciles, mis hermanos. Es camino de santidad. Por eso se llama el tema camino hacia la santidad. ¿Qué es la santidad entonces en la Biblia? Es la antítesis del pecado, mis hermanos, y la entrega completa a Dios. ¿Sí? Separarse del mundo, mis hermanos, tiene que ver con un alejamiento del sistema mundano con su pecado. Separarnos para Dios tiene que ver con un acercamiento al Señor. ¿Sí? Y ambos propósitos, mis hermanos, de la santidad son básicos, como le comenté, en la vida cristiana. Y no debemos de enfocarnos solamente en lo que el cristiano en lo que el cristiano no debe hacer, sino lo que puede llegar a hacer. La santidad, mis hermanos, debe tener un objetivo. Tiene que tener la santidad un blanco. Tiene que tener una meta, la santidad. Mire, vaya a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29, ¿lo tiene? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Amén. Y ya para ir aterrizando, mis hermanos, como creyentes necesitamos ser apartados, ¿sí o no? Ya lo perdí. Como creyentes, mis hermanos, necesitamos ser apartados del mundo para el Señor. Necesitamos vivir según las normas de Dios y no las normas del mundo. Amén. Dios, mis hermanos, no nos llama a ser perfectos, sino a ser distintos, a distinguirnos del mundo. Amén. Primera de Pedro 2:9, váyalo buscando. Describe a los creyentes como una nación santa. Y es un hecho, mis hermanos. Estamos separados del mundo y tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Y por último, ¿cómo podemos entonces llegar a ser santos? La santidad, mis hermanos, solo resulta de una relación correcta con Dios al creer en Jesucristo como Salvador, aceptando su regalo de vida eterna. Y si no hemos puesto nuestra fe, mis hermanos, en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda de la santidad es en vano. ¿Sí? Por lo tanto, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes nacidos de nuevo. ¿Sí? Si realmente somos creyentes, entonces reconocemos, mis hermanos, que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente del mundo. Y ya tiene primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después de todo, mis hermanos, tenemos una relación con el Dios vivo. Entonces debemos de vivir diariamente, mis hermanos, una vida apartada. No tratando de mezclarnos con el mundo, mis hermanos, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, en la medida que estudiamos la Biblia y crecemos más en ella. Y ya para concluir, mis hermanos, Dios te ha hecho santo, ¿sí o no? Y ha dado la habilidad de caminar en santidad. Sin embargo, no se manifestará en tu vida esta santidad hasta que tomes una decisión concreta de obedecerle y caminar con Él a la luz de lo que Él ya te ha dicho o lo que Él ya te ha dicho que hagas, ¿sí? Y lo que Él ha hecho por ti también. Entonces yo, mi hermano, mi oración es que tu corazón sea iluminado para que aceptes plenamente el regalo de justicia de Dios. Y mientras lo haces, mi hermano, yo oro para que vivas una vida santa, apartada para Dios a través del poder de su Espíritu Santo, que vive y mora en ti. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Sabemos, Padre, que tú no moriste en vano en esa cruz. Tú moriste con un propósito, Señor. Y es que nosotros nos apartáramos del mundo, nos acercáramos a ti. El símbolo de la cruz es el símbolo que nos acercó, como Moisés, que miró la zarza ardiendo y pudo acercarse a ti. Ahora nosotros, al mirar la cruz, podemos acercarnos a ti, Señor. Y tú nos pides, Señor, en tu palabra, lo hemos visto en muchos versículos, en muchas citas bíblicas. Hemos visto que tú nos pides, Señor, que nosotros somos los que tenemos que despojarnos, que tenemos que quitarnos de todo peso del pecado que nos asedia, que no nos deja acercarnos a ti y vivir una santidad plena. Porque muchas de las veces, muchos de nosotros todavía amamos el mundo, amamos las cosas del mundo, aquello que aún no nos permite acercarnos más a ti. Padre, si te hemos ofendido en nuestra vida, si te hemos ofendido con alguna actitud de nuestro corazón, queremos pedirte que nos perdones, Señor. Sabemos que tú vienes pronto y tú quieres, Señor, que nosotros nos santifiquemos cada día más. Pero tú quieres que nos decidamos, porque tú dijiste en tu palabra: si tú eres inmundo, practica la inmundicia todavía. Si tú eres injusto, practica la injusticia todavía. Pero si tú eres santo, santifícate aún más. Apártate del mundo. Acércate a mí, dice el Señor. Decídete, porque el Señor viene pronto. Dice el Señor: yo vengo pronto. Y tú tienes que tomar la decisión. La decisión que tú tomes, la decisión que tú tomes va a repercutir en tu eternidad. Si tú decides apartarte para mí,
tendremos una comunión eterna. Pero si tú decides apartarte de mí y no para mí, tendrás una muerte eterna. Porque yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Decídete. Si eres frío, permanece frío. Si eres caliente, sé caliente, pero jamás tibio, porque los tibios los vomito de mi boca, dice el Señor. Perdónanos, Señor. Nosotros, Señor, queremos decidirnos seguirte a ti, apartarnos para ti. Aquí estamos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos a Él y dices: Señor, aquí estoy? Yo quiero apartarme para ti. No apartarme de ti, apartarme para ti. Porque yo quiero vivir en santidad, consagrando mi vida, santificando mi vida para ti, Señor. Porque tu muerte no fue en vano, Señor. Tú moriste para darme salvación y vida eterna. ¿Cómo no he de buscarte? ¿Cómo no he de adorarte? ¿Cómo no he de apartarme para ti? Si tú lo dices todo en la cruz. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Jesús.